Muy bien, estamos en el capítulo 11. Ese capítulo 11, los 36 versículos de ese capítulo están hablando de la organización interna dentro de la ciudad y forman una unidad. El capítulo 11 y el capítulo 12 son la misma cosa hasta el final, hasta el versículo 27. Probablemente la división que se hizo de ese capítulo sería mejor continuar el capítulo 11 y el capítulo 12 y comenzar el capítulo 12 en el versículo 27, porque lo que hay en el principio del capítulo 12 es prácticamente la continuación de lo que se estudia en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. Recordáis que Nehemías dijo que la ciudad que estaba edificando era una ciudad grande para el pueblo que vivía en ella. Es decir, era demasiado grande para el poco pueblo que había en Jerusalén. No cabe duda que del cautiverio vino poquita gente en comparación con lo que antes había en Israel. Las guerras, especialmente en el norte por parte de Asiria y en el sur de Babilonia, habían diezmado de forma tremenda a la nación. Cientos de personas habían muerto y otras habían sido llevadas en cautiverio, y de los cautivos en Babilonia algunos se sintieron cómodos allá y ya quedaron, y otros retornaron con Esdras y estaban asentados ahí en los tiempos de Nehemías. Pero estaban viviendo la mayoría de ellos fuera de Jerusalén, por una razón, porque Jerusalén no estaba reconstruida. Notáis que ahí mismo en la celebración del Día de los Tabernáculos no se tenía, no había bastante lugar en la ciudad para hacer todos los tabernáculos sobre sus casas, sino que se hicieron en la plaza por una razón, porque el pueblo no tenía todavía suficiente número de casas para vivir. Ahora hay que repoblar Jerusalén, y para repoblar Jerusalén se echan suertes, de modo que de todas las ciudades de la nación 1 de cada 10 venga a vivir en Jerusalén. Ahora, todo sistema, buen sistema de gobierno, tiene que tener algunas características esenciales. En primer lugar, consenso con los gobernantes. Los gobernantes no gobiernan y el pueblo obedece, sino que gobernantes y pueblo forman una unidad, en donde los gobernantes gobiernan por consenso con el pueblo. En segundo lugar, tiene que haber controles. No hay una buena sociedad administrada que no tenga controles. Los que vivimos en España desde hace muchos años nos hemos ido dando cuenta de cómo se han ido introduciendo a lo largo del tiempo controles. De manera que hace muchos años, en los tiempos de la dictadura, no había controles más que políticos. Cada uno, si era afín al régimen, podía hacer muchas cosas, si no, no era así. Y os decía ayer que uno de los deportes de los españoles entonces era defraudar al Estado. Es decir, si tenías que pagar 10 de impuestos, procurabas pagar 3,5, y tú te decías, este año le metí un gol, decían los españoles, a Hacienda. A lo largo del tiempo se han establecido controles desde arriba hasta abajo, de manera que los mismos ministros de la nación tienen un control de la Hacienda Nacional, que está investigando y vigilando sus recursos y sus compras, y tienen que hacer una declaración jurada de sus bienes antes de acceder a un cargo oficial, y Hacienda va investigando qué cosas ha comprado y qué cosas tiene y qué cosas pone a nombre de su familia, etcétera, etcétera, y preguntan de dónde viene eso. De la misma manera los controles hacia abajo. Controles. Luego hay limitación de poderes. No puede haber personas con poder supremo y otras que no tengan ninguna. El poder corrompe. De manera que hay limitación del poder. Tiene que haber delegación de autoridad. Los gobernantes tienen que delegar en otras personas para que la administración sea correcta. Y finalmente tiene que haber la aceptación de responsabilidades. Esto se produce en todo el desarrollo de estos capítulos.
En primer lugar están los jefes del pueblo. En el libro de las Crónicas se habla de los que habitaban o los que vinieron como jefes de las familias o de las tribus procedentes del destierro, procedentes de Babilonia. Primer libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 1. Y estos jefes del pueblo decidieron voluntariamente vivir en Jerusalén, estar ahí en la ciudad capital del reino. Ahora, es interesante también que la primera vez que en los libros históricos se le da a Jerusalén el nombre de la ciudad santa. Jerusalén es la ciudad santa, porque es la ciudad destinada al culto y al servicio de Dios. Ahora, ahí está el modo de repoblar la ciudad. 1 de cada 10 judíos se establecía ahí, y la elección de los habitantes. ¿Por qué fulano va para Jerusalén y zutano no? Bueno, simplemente por suertes. Se hizo un sorteo y al que le cayó la suerte se fue para Jerusalén. Yo creo que algunos no fueron de muy buena gana, porque tenían que abandonar sus campos, sus casas, su historia, su tradición, su familia, vamos, el lugar donde estaba su familia, y tenían que ir a vivir a Jerusalén. Ahora, el resultado de las suertes manifiesta la acción de Dios que decide. Por eso en el libro de los Proverbios dice que la suerte se quita del regazo, pero Dios es el que la otorga. Dios está en las suertes. Cuando los sacerdotes echaban suertes en el sentido de poner sí o no y tomar una decisión delante del Señor, era Dios el que intervenía en eso. La última vez que se utilizan las suertes en el Nuevo Testamento es para la elección de Matías, en sustitución de Judas. Y lo hacen al estilo de Antiguo Testamento porque realmente el Espíritu Santo no había descendido aún y la Iglesia no estaba establecida, no estaba constituida. Esa elección de Matías es absolutamente válida, porque estaban haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, y Pedro, líder en cuanto a portavoz del colegio apostólico, es el que propone llevar adelante esto y se realiza de aquella manera. El censo o los voluntarios para Jerusalén. Versículo 2. Bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar. No solamente había un 10% elegido, había algunos que dijeron, bueno, hace falta poblar la ciudad, yo voy. Y se habían ofrecido voluntarios y el pueblo bendijo. Bendecir, aquí no solamente tiene que ver con pedir a Dios una provisión especial para ellos, sino hablar bien de ellos. Bendecir y maldecir es decir bien o decir mal. De ahí que se hable del malediciente como una de las personas que no pueden estar en la comunión de la Iglesia. En primera carta a los Corintios se dice que ni los maledicientes, ni los borrachos, ni los ladrones. Un paréntesis aquí. Quiero preguntarte si tú has visto alguna vez una reunión solemne de iglesia para poner en disciplina, no importa cuál sea el sistema que se haga, a una persona por un pecado serio. Lo has visto, ¿verdad? Bien. ¿Has visto reunirse alguna vez a la iglesia para poner fuera de comunión a un malediciente? ¿Qué es un malediciente? El que critica de sus hermanos siempre. Está ahí en 1 Corintios, Bueno, son selecciones que hacemos de problemas de la iglesia que no nos gusta afrontar demasiado. Estoy hablando por mí, Estoy hablando por mí. Imagínate que el domingo se reúne solemnemente los miembros en comunión de una iglesia para decir, vamos a poner fuera de comunión de esta iglesia, fulano de tal, porque está hablando mal de sus hermanos. Tremenda sorpresa, está en Corintios y forma parte de la limpieza espiritual del pueblo de Dios. Bueno, seguimos. Versículo 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en sus posesiones, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En cada una de las ciudades había pobladores, había en Jerusalén voluntarios de varios lugares, pero había también una agrupación, voy a decirlo así, por grupos, un establecimiento por grupos. Se establecen primeramente los jefes de la provincia, es decir, los que tenían que hacer algún ejercicio de funciones administrativas o de autoridad
administrativa. Es posible que se trate, por lo menos en parte, de los censados como tales en el libro de las Crónicas. No podemos afirmarlo, pero es posible que sea ese conjunto de personas. Luego, los que no vivían en la ciudad. En la provincia de Judá, cerca o lejos de Jerusalén, iban repoblándose todo ese territorio por personas de las que no vivían en Jerusalén y que pertenecían a estos grupos. Los voluntarios que no venían a vivir a Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, los servidores del templo y también los siervos de Salomón. Siervos de Salomón era un conjunto de pueblos que Salomón había hecho tributario, había tomado, conquistado, sometido, y que de alguna forma se habían incorporado históricamente al pueblo de Israel. Encontráis eso en el primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículos 20 y 21. Ahora viene una relación, versículos 4 al 8, de los asentados en Jerusalén. En primer lugar, de la tribu de Judá, versículos 4 al 6, con sus nombres correspondientes. Fijaros que ahí hay uno que se llama Fares, que fue uno de los hijos de Judá, por Tamar, su nuera. Es decir, están dando genealogía al origen. ¿Quién es este? Bueno, pues este viene de tal sitio. Y fijaros que no se excluye de la presencia de Israel a personas que habían provenido, digamos así, de algún acto pecaminoso, sino que la misericordia de Dios se manifiesta en todo esto. Se dice que eran hombres fuertes y valientes, probablemente hombres capacitados para guerrear, personas entrenadas para el combate, gente que podía luchar, y esta gente era admirada y era respetada también. Junto con los de Judá se asientan también los de la tribu de Benjamín. El reino del sur estaba formado por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 10 tribus pertenecían a Israel, es decir, al reino del norte. La tribu de Benjamín era una tribu muy pequeña, pero era una tribu muy importante. El primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín. Saúl era un benjaminita. Dios después cambió y eligió otra tribu y otra descendencia conforme a su corazón, que comienza en David. Pero el primer rey de Israel, escogido, yo diría, dado, consentido por Dios a causa del clamor del pueblo, pertenecía a la tribu de Benjamín. El gobierno de la ciudad, versículo 9. Y Joel, hijo de Zincri, era el perfecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De manera que se da el nombre, vamos a ver si yo utilizo una palabra actual. Aquí, ¿cómo llamáis al que regenta la ciudad? ¿Alcalde o cómo llamáis? Síndico. El síndico. El síndico primero lo tienes aquí en primer término y luego hay un segundo. El delegado. La ciudad regida por dos personas. Y ahora viene el segundo de la ciudad, que nombrado por Judá se llamaba hijo de Senúa. Tenía que dar cuenta delante de Ananías, que estaba al mando de la fortaleza. O sea que no, yo no sé si estáis viendo esto, yo sé que este capítulo es un poco pesado. Nombres, formas, trabajo, es mucho mejor cuando hay problemas que se solucionan y cosas así. Pero mirad, el segundo hombre en el gobierno de la ciudad tenía que rendir cuentas al responsable de la fortaleza. Entonces no hay nadie que quede suelto ahí para hacer lo que quiere. Todo el mundo tiene algún tipo de supervisión. Indudablemente Nehemías está estableciendo un sistema muy semejante al sistema persa. Él lo conocía muy bien. Los persas, el emperador persa ponía gobernadores, pero encima de los gobernadores ponía un grupo de personas que llamaban sátrapas, que vigilaban a los gobernadores. En los tiempos, uno de ellos fue Daniel, recordáis la historia. De manera que estos rendían cuentas al rey y vigilaban a los gobernadores a los que cobraban los tributos, y los que cobraban los tributos al resto de la población. Siempre había una línea de dependencia y un tipo de supervisión para que el sátrapa no se quedara con el dinero del rey, o el gobernador con el dinero del pueblo. Aquí tenemos una organización muy interesante. Versículos 10 al 14, la relación de las familias sacerdotales. Notad que la relación, si hay algo interesante en la historia de Israel, es la familia sacerdotal. Las genealogías coinciden plenamente en todos los libros históricos.
Porque una de las cosas que se vigilaba de una forma tremenda y con todo detalle es que los sacerdotes fuesen de la casa de Aarón y de la tribu de Leví. Cuando no, ya lo vimos, que cuando no había documentos que lo justificasen, no pertenecía al sacerdocio, aunque tuviese 25 amigos sacerdotes que dijesen sí, este pertenecía. No, no hay documentos, no hay forma de probar la ascendencia, no puede estar en el sacerdocio. Será el nombre del sumo sacerdote, en el versículo 11, Seraías, y se añade la genealogía personal del sumo sacerdote. No está Seraías ahí puesto como sumo sacerdote porque era amigo de Nehemías, sino porque le correspondía ser el sumo sacerdote. Ahora, el número de los sacerdotes de una familia, versículo 12, se citan, ¿cuántos? A ver, mirad ahí. ¿Cuántos había? Y de sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. No era tan poquito el sacerdocio ahí. Además de esto se dan los jefes de las familias y de otra 242, versículo 13, y el número de otra de las familias sacerdotales era de 128, versículo 14. Por tanto, había un sacerdocio abundante dentro del pueblo de Israel. De ahí que ese sacerdocio fuese aumentando a lo largo del tiempo, de forma muy especial después de los tiempos de los macabeos. ¿Y qué ocurre en los tiempos de Cristo? Para ofrecer el sacrificio del incienso se echaban suertes. Quiere decir que había tantos sacerdotes que había algunos que nunca ofrecían el incienso. Se echaban suertes para el ministerio sacerdotal. Versículos 15 al 18, el detalle, la relación de los levitas. Se menciona su presencia, versículo 15, de los levitas, y ahí vienen las familias correspondientes. Algunos de los levitas eran capataces, versículo 16, Sebatai y Jozabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Luego había un grupo de levitas que tenían como ministerio vigilar el templo por fuera, la estructura del edificio, y buscar las reparaciones necesarias del tiempo. Estos eran los chapuceros de los tiempos de Israel. De manera que estaban vigilando el templo. No tenía, mirad, la organización era tan perfecta que el sacerdote se dedicaba ¿a qué? Al ministerio sacerdotal. No le preocupaba de nada si había una grieta en el templo o una teja, no había tejas, que se había roto con la lluvia. No, para esto había gente que estaba vigilando estrictamente. Su ministerio era las obras exteriores del templo, tremendamente eficaz. Cada uno su labor, de manera que todo funcionaba perfectamente. Yo estoy viendo hoy en día líderes de la obra, lo dije ayer, llenos de agobio, estresados. ¿Por qué? Porque tienen que hacer todo. Porque hacen el ministerio de aquí, el ministerio de allá, la supervisión de esto, la supervisión del otro, no sé de cuántas cosas más. No puedes hacer bien cuando haces más de lo que debes, ¿está claro? En la iglesia hay miembros en los que tienes, lo veremos mañana en Moisés, Dios Orián, en los que tienes que delegar. Ahora, una vez que tú delegas, ¿qué? Pues eso déjalo. Si tú delegas y estás supervisando lo que él hace, mal negocio. Recuerdo que un día, yo he sido siempre bastante perfeccionista, y en algunas ocasiones me cedía. Recuerdo que un día le encomendé a mi secretaria, cuando yo estaba en la empresa, le encomendé un trabajo, le dije, venga acá. Esto es sumamente importante. Es un proyecto que tenemos que presentar a un grupo de señores que van a hacer una inversión, esto es importante. ¿Lo entiendes? Sí. Lo quiero así. Plan. ¿Está claro? Está. Muy bien. 2 horas después me levanté de mi despacho y me fui al despacho de la secretaria. Y me puse a ver lo que hacía. Y ella, que me conocía muy bien, me miró y me dijo, ¿quiere hacerlo usted? Le dije, no, gracias, siga usted. Efectivamente, cuando ella me trajo el trabajo, a lo mejor yo hubiese puesto este párrafo 2 milímetros más a la derecha. Pero durante el tiempo en que ella hizo el trabajo, yo hice otras cosas, ¿entiendes? Delega, deja. Aquí están los levitas
trabajando en su administración y en su obra. Hay otros servicios, versículo 19, muy importantes entonces, los porteros. Los porteros que tenían que cerrar las puertas no solo de la ciudad, sino especialmente tenían que actuar en las puertas del templo, de acceso al templo. Así que ahí hay porteros. David había establecido un número muy grande de ellos, debido a que había muchos levitas en los tiempos de David, y tenían a su cuidado la apertura de las puertas de la ciudad en tiempos de Nehemías y en tiempos de David, la apertura y cierre de las puertas del templo. Ahora, había muchos que no vivían en Jerusalén. El resto de Israel, versículo 20, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su ciudad. Cada uno estaba ya distribuido en su sitio y estaba comenzando a funcionar la nación, es decir, Judá, aquello que quedaba de Israel, de una forma perfecta, cada uno en su lugar y funcionando de acuerdo con sus ministerios. Mirad lo que se dice de los sirvientes del templo. Versículo 21, los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Cía y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Se habla de los gabaonitas, Y este lugar, Ofel, era un lugar próximo al santuario, al templo. De manera que los gabaonitas, que eran los que tenían los criados de los levitas, valga la expresión, los que tenían que hacer el servicio duro, traer el agua, renovar el agua para los lavamientos, limpiar cosas de los sacrificios, llevar la basura fuera, todo esto estaban cerca del templo para su ministerio. No hacía cada uno lo que quería, había dos que estaban supervisando toda esta actividad. Versículo 22, ¿qué encontráis ahí? Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani. Luego los levitas en Jerusalén tenían también un supervisor. Y este supervisor de los levitas, que coordinaba todas las cosas, no solo coordinaba que funcionasen, Había ocasiones, hoy decimos que hay una epidemia de gripe, y que debido a la epidemia de gripe hay muchas empresas en donde faltan 5, 6, 8 personas que tienen que suplirse. Y hay una persona que dice, bueno, falta fulano, a ver, haz tu parte de este trabajo y tu parte también, para distribuirlo. Esta era la misión que tenían estos. Distribuir el trabajo, organizar el trabajo, y que no quedase absolutamente nada de lo que tenían que hacer los levitas sin que se llevase a cabo. Provisiones para los levitas, versículo 23, porque había mandamientos del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Luego el emperador había determinado porciones de sus impuestos para el servicio del santuario. Vamos a ver si explico esto. Los medo-persas permitieron la construcción de un santuario, ¿es así? Sí. Luego, cuando permitían la construcción del santuario, dotaban a ese santuario de los recursos necesarios para que funcionase. Ciro consideraba el santuario y consideraba Jerusalén como ciudad-templo. Fue Artajerjes quien la consideró como ciudad-estado, es decir, ciudad administrativa. Por tanto, el emperador Ciro y luego los siguientes que permiten la obra, dan del presupuesto nacional una cantidad para los levitas. Aquí tenéis, había mandamientos del rey acerca de ellos. Había distribución y ellos recibían parte. Pero también había que distribuir lo necesario para los cantores. ¿Para cuándo? Como dice ahí al final del versículo 23, para cada día. Luego cada día tenían que recibir la provisión necesaria. Y viene a continuación ya el resto de las ciudades de Judá, una relación grande de ciudades, versículo 26. Yo no voy a pararme nada en esto. Es asunto geográfico. Si queréis ver dónde están esas ciudades, podéis buscarlas en un mapa, o si alguien tiene mi libro de Josué, tiene un mapa específico con todas las ciudades de la conquista sobre el territorio de Israel, para que podáis identificarlas. Voy a hablar un momento algo del versículo, llamar la atención al versículo 36. Muy bien. Y algunos de los levitas, en los repartimientos de Judá y de Benjamín. ¿Qué quiere decir ese texto? Hay levitas asentados en territorios de las dos tribus, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Algunos levitas estaban viviendo definitivamente en Jerusalén. Los otros, que no vivían en Jerusalén, se distribuyeron tanto en una tribu como en la otra.
específicamente para que no haya distinciones en el pueblo. Judá es el nombre que reciben las dos tribus del sur. Por tanto, es lógico que haya una distribución de todo el personal del santuario en cualquiera de los lugares. Ahora, hay una secuela que se aprecia muy fácilmente de la invasión de Babilonia. Se aprecia por la descripción de las ciudades. Hay poblaciones que no se mencionan y hay otras poblaciones situadas en el territorio montañoso del centro alrededor de Jerusalén que habían sido destruidas absolutamente por los babilonios. Mirad, cuando un ejército de aquel tiempo venía a combatir una ciudad, ¿sabéis lo que hacía con ella, no? La quemaba. Decimos, qué bestias eran. Bueno, así hizo Josué también con la conquista de la tierra. ¿Qué determinó Dios con Jericó? ¿Qué determinó con Ai? ¿Qué se hacía con las ciudades? Conquistarlas y quemarlas. La conquista de Ai es una de las sorprendentes acciones militares bien organizadas por Josué. Josué, que era un hombre que dependía de Dios, era un militar nato. Y para poder conquistar Ai, lo que hizo fue llamar la atención de los que estaban en Ai para que saliesen, y cuando salieron, persiguiéndolos como si escapasen, el resto del ejército salió, parte entró en la ciudad y quemó la ciudad. No quedaba nada. Por tanto, en la conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, lo que hizo Nabucodonosor fue ir quemando tierra hasta que llegó a la ciudad. Y todas las ciudades que había a los alrededores de Jerusalén fueron las primeras en ser eliminadas. Notáis que no se mencionan algunas aquí, porque habían sido destruidas y no habían sido reconstruidas entonces. No cabe duda que la devastación de los babilonios tuvo que ver no solo con Israel, sino también con los pueblos que convivían con Israel en sus ciudades. Había sido una tremenda tragedia nacional. Ahora, el compromiso con la obra de Dios es la lección que hay aquí en el capítulo. El creyente debe estar dispuesto a servir al Señor. En España tenemos un himno que dice, a donde quieras que vaya, si vas conmigo, yo iré. Marca el camino que quieras, que junto a ti lo andaré. Dios puede llamarte a un determinado lugar de su obra o dejarte en otro. La disposición tuya tiene que ser hacerlo de buena voluntad. De manera que aquí tenéis, algunos se entregan voluntariamente, otros son seleccionados, y otra cosa que sorprende es la elección para determinados servicios. No todos hacen todo, y algunos son escogidos para servicios determinados. Tenéis esto en Hechos capítulo 6. Hay un problema en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que saber administrar las ofrendas, y especialmente las de beneficencia para las viudas. De manera que se escogen dentro de toda la congregación a unos cuantos varones, 6 personas, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, para que administren eso. No están escogiendo o dando hoy a uno y mañana a otro. Hay personas responsables para una determinada área de ministerio. Ahora, quiero decirte algo muy importante. El título más grande que un creyente puede desear tener es el de siervo de Cristo. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios en el capítulo 4, dice el apóstol Pablo, tengan a los hombres por siervos de Cristo. Aquellos que estudiáis o conocéis algo de griego, sabéis que hay 3 palabras para traducir o que se pueden traducir como siervo. La primera palabra es la más común, la más genérica, doulos, que se utiliza para un siervo o para un esclavo. Muchas veces para un esclavo. La segunda palabra es diácono, y esa palabra es el que sirve con un objetivo, con una misión determinada. La tercera palabra es una palabra muy extraña, hyperete, y eso tiene que ver con los condenados a galeras. Se utilizaba para eso. La galera de guerra romana era una galera que se llamaban las galeras trireme, es decir, de 3 bancos de remos. En el banco de arriba de todo, cerca de la cubierta del barco, más cómodo, con menos calor, remaban los soldados, que se contrataban para que remasen, les pagaban un salario, eran libres.
Luego el que marcaba el ritmo de remo de la galera no les pegaba. Simplemente ellos oían y procuraban bogar a esa misma velocidad. Luego en el segundo banco, más abajo, donde ya no eran tan cómodos, donde el aire era más caliente, remaban los condenados a galeras por un tiempo. Una persona que había cometido un delito, lo llevaban a la galera para que remase durante 2 años, y remaban ahí abajo. Esos iban encadenados uno al otro, pero cuando la galera estaba en peligro, el oficial soltaba el gancho primero, tiraba de la cadena y liberaba a esos romanos, a esos esclavos. En el tercer banco estaban los fiuperetes, que son aquellos que estaban condenados a vida en la galera. Vivían en el banco y morían en el banco. Tenían argollas de hierro en los pies y estaban encadenados a la galera. Pablo dice, yo quiero que me consideren como un esclavo del tercer nivel de Cristo. A lo mejor Pablo hubiese dicho, quiero que sepan que soy apóstol de Cristo. Dice, yo quiero que pasara la historia como un esclavo del Señor. Frente a personas que desean títulos de honor en la iglesia, está el ejemplo admirable de Cristo mismo y de aquellos que le siguen. Mirad, hermanos, a lo largo de los últimos 40 años hay contundentes peleas por ser reconocido en la iglesia como doctor o como no sé qué o como no sé qué. Los hombres por siervos de Cristo. Punto. Y el objetivo principal en la vida de un creyente es servir al Señor. Hay otro ejemplo aquí interesante y es aceptación de los líderes, de los guías propuestos. La congregación acepta a los guías que Dios coloca allí. Indudablemente, la congregación tiene mucho que decir en cuanto a la aceptación de esos líderes de la iglesia. Sean diáconos, sean ancianos, llaméis como os parezca mejor. Hay unas normas personales que tienen que cumplir esa gente y están registradas en las cartas pastorales. Primera carta de Pedro a Timoteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1. Por tanto, cuando haya que reconocer un líder dentro de la congregación de cualquiera de los grupos de conducción o de servicio, debe reunir, sea hombre o sea mujer, debe reunir las características personales que Pablo establece en las epístolas pastorales. Son características personales en cuanto a familia, en cuanto a testimonio del mundo, etc. Y entonces, a la vista de esto, la congregación reconoce lo que Dios ha establecido y acata la autoridad que pueden ejercer sobre ellos. De ahí que la Biblia diga, obedeced a vuestros pastores. Dice la carta a los Hebreos, realmente la palabra allí es a vuestros líderes. No está hablando del pastor, técnicamente hablando como don, el que preside la congregación y enseña, sino de aquellos que lideran la congregación y tienen responsabilidades de conducción en ella. Estos deben ser obedecidos. Los líderes son los que ponen el espíritu y todos deben ser reconocidos. Ahora, la congregación debe ser oída en el reconocimiento de los líderes. Yo conozco algunos grupos denominacionales que la congregación se entera de que hay un líder, sea diácono o sea anciano, presbítero, obispo, lo que quiera llamarle, se enteran el domingo cuando se anuncia, a partir de hoy fulano de tal es. Y todos dicen, ¿y nosotros qué pintamos aquí? Porque en Hechos capítulo 6, los ancianos y los apóstoles dicen a la iglesia, escoged entre vosotros. Claro, le dan las características, No es una democracia la iglesia, y fulano de tal, vamos a nombrarlo porque es una familia distinguida en la congregación o histórica, no. Simplemente porque reúne las condiciones, la iglesia lo reconoce y son reconocidos, no nombrados, no promovidos. La división del trabajo, otra lección importante en el capítulo. Sacerdotes y levitas. Los sacerdotes se ocupan de la casa en el interior de la obra y los levitas de la obra en el exterior. De alguna manera, en cierta medida, todos somos sacerdotes hoy, Hoy no hay esta distinción. Somos sacerdotes espirituales. Pero en la administración del trabajo hay líderes de conducción, que son pastores, ancianos, y hay líderes de servicio que son diáconos. Luego los ancianos, los pastores, no deben ocuparse de tareas administrativas.
Para eso están los diáconos. Cuando los apóstoles ponen la necesidad de escoger diáconos, de nombrar diáconos, dicen algo muy serio. No es justo que nosotros dejemos la oración y el estudio, la predicación, la enseñanza para servir las mesas. Háganlo otros. No quiere decir que esos otros sean menores o de menor importancia. Todo es necesario, pero el líder de conducción tiene que estar en preparación continua en la presencia de Dios, destinando tiempo al servicio pastoral y también a la enseñanza de la iglesia. Las labores pastorales, visitación, aliento, consolación, estudio de la palabra y oración, requieren tiempo y otras actividades ocupan ese tiempo. Finalmente, en el versículo 2 están lo que hacía el pueblo. El pueblo bendecía. Una de las necesidades que tenemos hoy en día es que el pueblo de Dios entienda la necesidad de orar por aquellos que están en un ministerio específico dentro de la iglesia. Mirad, un hombre de mucha experiencia en la obra de Dios en España, que ha estado en el pastorado de la iglesia evangélica más grande de España, y es José María Martínez. No sé si habéis oído de él alguna cosa o leísteis algún libro de él. Este es un hombre con una enorme experiencia. Un día estaba dando un seminario para pastores y líderes en España y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, pero que es una verdad. Estaba hablando de la necesidad de que la iglesia reconozca a sus líderes, ore por ellos, les ayude, les aliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo, mira, el pastor de la iglesia es una persona que durante toda la vida de su ministerio siempre recibe alguna pedrada de su congregación, es decir, le tiran alguna piedra, pero siempre al final de su ministerio le levantan un monumento con las piedras que le han tirado. Durante toda la vida este hombre es una desgracia, es una calamidad, patatín, patatán. Al final de todo, bueno, vamos a hacer un memorial a este hombre. Qué bueno fue este hombre. Hermano, por tu parte, estate dispuesto a sufrir. ¿Tienes que sufrir? Bien. Dios me libre a mí de poner los pies sobre un líder de la iglesia. ¿Entiendes? Porque no estoy haciéndolo a él, estoy haciéndolo a Dios. Que el Señor nos ayude, nos perdone en nuestra negligencia y nos dé una sabia visión.